Muy buen día. Me gustaría este día poder compartir con ustedes la manera como Cristo regresará a este mundo. Esto es algo que yo sé que muchos de ustedes, como también yo, hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Y mucha gente dirá, bueno, eso desde que mis abuelitos estaban vivos me decían eso. Pero la realidad es que desde ese entonces hasta ahora, muchas profecías se han cumplido. Por lo tanto, estamos mucho más cerca de lo que ellos estuvieron. Aparte de eso, nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios, la Biblia, de que verdaderamente los días están más cerca de eso, aparte de muchas profecías que se han cumplido. Entonces, antes de eso, me gustaría, por favor, orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificado. Gracias te doy por esta oportunidad de poder compartir tu mensaje, pidiendo de que el Espíritu Santo more en mí, como también aquellos que van a recibir el mensaje. Pido, Señor, de que nos dirijas y que nuestros corazones sean tocados. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como dije, esto es algo que muchas personas desde hace tiempo están diciendo, bueno, eso no va a suceder. Pero la realidad nuevamente es de que sí. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que más necesitamos el ser humano? Si necesitamos comida, obviamente, necesitamos abrigo, necesitamos techo, necesitamos muchas cosas para poder salir adelante en esta vida. Sin embargo, la necesidad más grande que el ser humano tiene es esa necesidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay un vacío grande que nos hace a veces agarrarnos de cosas que realmente son vanas, que son temporales, que no valen la pena. Que nosotros cuando estamos en el mundo creemos que son necesarias, pero la realidad es de que Cristo, cuando Él mora en nosotros, hace un cambio tan grande en nuestras vidas que es precioso. Y la realidad es, nuevamente, es de que Él tiene muchas promesas para nosotros. Una de ellas, queremos saber cuál es la promesa con esperanza que nos da Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Justo antes de ascender al cielo, Jesús le aseguró a sus seguidores de que vendría otra vez. El hecho de que Jesús vendrá a este mundo una segunda vez es tan cierto como el hecho de que vivió en esta tierra hace muchos años. Tenemos la esperanza para andar en el camino que Él nos pide por medio de su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo llamaba el apóstol Pablo a la segunda venida de Cristo? En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que el apóstol Pablo era alguien que esperaba con ansiedad a la venida de Cristo. Cuando él tuvo la conversión de ser quien era y cuando llegó a aceptar a Jesucristo fue de una vuelta rotunda. Fue algo tan grandioso que definitivamente es precioso leer la vida de Pablo también. Entonces sabemos que a lo largo de los siglos se ha predicho o se ha profetizado acerca de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice por medio de los profetas que Dios usó como instrumentos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos en el libro de Salmos, el Salmo 50, versículo 3, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el libro de Judas, versículo 14, dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Acá está hablando cuando él lo vio, de que cuando Jesucristo venga, va a venir con, dice, decenas de millares. Está hablando de los ángeles que vendrán a acompañarlo. O sea, los escritores de la Biblia en todas las épocas han predicho la venida del Señor Jesucristo.
Y se dice de que por cada profecía del Antiguo Testamento que predecía la primera venida de Jesús como niño en un pesebre en Belén, debería decir, hay aproximadamente 8 o 9 profecías que se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Su venida en realidad es mencionada en todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción del libro de Filemón. Ahora queremos saber cómo es de que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Hechos 1:9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces la ascensión del Señor Jesucristo al cielo fue un acontecimiento real, fue literal. Su regreso será igualmente real y será literal también. Aparte de eso, la venida de Cristo será visible. ¿Cuántos verán a Jesús cuando venga? El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tanto los justos como los malvados verán a Jesús regresar en las nubes del cielo cuando venga por segunda vez. Todo habitante del globo terrenal será testigo del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Él eclipsará a todo acontecimiento en este planeta. Nadie tendrá que avisarnos de que Jesús está viniendo. Nosotros lo vamos a ver, lo vamos a oír y lo vamos a como dije, va a ser visible y va a ser literal. Pero en el libro de Mateo, capítulo 24, 7, queremos saber en qué o a qué compara la venida de Cristo. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la venida de Jesucristo también va a ser audible. O sea, va a ser visual, va a ser literal, pero también va a ser audible. ¿El regreso de Cristo será secreto y silencioso? No. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá nos damos cuenta que Pablo, él escribió el libro de Tesalonicenses o la carta de Tesalonicenses. Acá él se contaba o creía que iba a estar vivo cuando Jesucristo viniera. Por eso dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Cuando Jesucristo venga, o sea, la venida de Jesús será como dice, como el fuerte sonido de una trompeta. Todo el mundo, en todas partes, lo escuchará, porque ¿cómo es la trompeta? El ruido de una trompeta es fuerte, ¿verdad? Un relámpago, como lo leímos anteriormente, ¿verdad? Vendrá como relámpago del norte, del sureste. También un relámpago es fuerte. Entonces, la realidad es de que va a ser, como dijimos, y nadie nos va a decir de que Él está acá. Nosotros lo vamos a ver porque dice que todo ojo le verá. Lo que indica de que lo vamos a ver, lo vamos a oír y literalmente va a estar acá. Aparte de eso, una cosa que es importante es de que Jesucristo cuando venga no va a tocar la tierra. Lo que dice acá, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Jesucristo va a estar en nubes, no va a tocar, va a estar en nubes. Entonces, cuando venga alguien y nos diga que vieron a Jesús acá, que está allá, y Jesús lo dice, nos dicen de que está en el desierto, que no creamos. Estudiemos la palabra de Dios para que no seamos engañados. Jesucristo no va a andar entre nosotros.
En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, ¿quién vendrá con Jesús cuando Él regrese? Esa es la otra pregunta. Dice que porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Jesucristo no va a venir solo, va a venir con sus ángeles. Entonces la segunda venida de Jesús será el poderoso clímax de todas las edades, ¿verdad? Estará rodeado por todos sus santos ángeles. Eso no es secreto. Todos los ángeles, ¿se imaginan? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el cielo quedará vacío. Todos los ángeles vendrán con Él. Eso no sería algo un evento que nos tengan que contar, lo tendríamos que ver, ¿verdad? Y bueno, dice, ¿cómo describe la Biblia a la imponente majestad del regreso del Señor Jesucristo? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo como las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Nuestro Señor Jesucristo va a venir con poder y con gloria. No va a venir como el bebecito que vino hace más de 2000 años en un pesebre y que todo fue en silencio y solo los que sabían las profecías, solo aquellos que seguían la palabra de Dios sabían, como los pastores que supieron, como Simeón, como Ana, que lo reconocieron cuando fue dedicado. Y también tenemos a los Reyes Magos que sabían, que siguieron la estrella porque seguían las profecías. Entonces vemos acá de que va a venir Él también con gloria y con todo y con poder. Entonces, ¿qué debemos de hacer si alguien nos dice que la venida de Cristo será en secreto? ¿Deberíamos de creerle a la persona? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 23 al 27, dice lo siguiente. Entonces, si alguno os dijere, esto es Jesucristo hablando. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como dije anteriormente, un relámpago no es algo que no se escucha. Los truenos es algo que con facilidad nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces la venida de Cristo no va a ser algo que nos van a contar, no va a ser algo que va a ser secreto. Él vino casi que en secreto en su primera venida. Y digo, ¿por qué casi en secreto? Porque no hubo esa gran majestad, no hubo todos esos que estamos leyendo ahorita, pero sí las personas que conocían de profecías, que sabían, que conocían la palabra, los pergaminos que leían en ese tiempo, ellos sí sabían. Y de igual manera nosotros ahora tenemos que saber, porque todas las señales que nuestro Señor Jesucristo nos habló, sobre todo en el libro de Mateo 24, en Lucas capítulo 21, parece que es Marcos capítulo 13, en esos libros nos podemos dar cuenta de todas las señales y todo lo que Jesucristo nos advirtió y nos dijo que estuviéramos atentos. Ahora, ¿qué evento culminante, estremecedor ocurrirá cuando regrese Cristo? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al versículo 53 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuevamente, el libro de Primera de Corintios fue escrito también por el apóstol Pablo. Y nos damos cuenta acá de que él todavía, aquí en este libro, se está incluyendo como alguien que va a estar vivo cuando Jesucristo venga. Pero habla de que será la final trompeta, será tocada. Pero para entonces los que están muertos serán resucitados
y los que están vivos son los que van a ser transportados a la nube, que fue lo que leí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora queremos saber cuál será la reacción de los perdidos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14 al versículo 16 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En realidad acá lo que nos damos cuenta es que las personas que no han seguido a Cristo, que no lo han aceptado, que no han seguido como la palabra de Dios nos lo dice, están llenos de culpa en este versículo, ¿verdad? Están llenos de culpa y de temor. Los perdidos correrán lejos de Cristo. Fíjense pues, Cristo nos llama a que nos acerquemos a Él. Ahorita todavía está abierta la puerta de gracia. Con sus brazos abiertos está el Padre, esperando que lleguemos a Él y que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien dio su vida por cada uno de nosotros, entonces tengamos acceso al Padre. Pero acá en este versículo que está hablando ya del final, en realidad lo que haremos es correremos, correrán, porque yo le pido a Dios que esté entre los que vamos yo he aceptado a mi Señor Jesucristo, pero correrán, dice, lejos de Cristo. Van a querer no ser parte de la ira del Cordero. Ahora, ¿cuál será la reacción de los justos? En Isaías capítulo 25, versículo 9, dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos de su salvación. Entonces vemos de que hay dos grupos, los que hablé de los impíos y los salvados. Ellos anhelan su regreso. Sus corazones están llenos de alegría. Jesús es su amigo, su Salvador, su Señor, su Rey. Se deleitan en su presencia y continuarán deleitándose por una eternidad. Y saben, mucha gente cree a veces que el ser cristiano es aburrido. Bueno, les confieso, yo lo pensé antes de aceptar al Señor Jesucristo. Y la realidad es de que creen de que no puede hacer uno esto, no puede hacer lo otro. Y la realidad es de que la palabra de Dios está allí. La estudiamos y es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros y va haciendo de que las cosas que antes nos gustaban, ya no nos gustan. Y las cosas que antes no nos gustaban, estamos atraídas a Él, como la palabra de Dios. ¿Cuánto es el momento de prepararse para la venida del Señor? Esa pregunta creo que es muy buena. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, o sea, hoy, es el día de salvación. ¿Con qué compara Jesús su venida y por qué? En Mateo 24, capítulo 42 al 43 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús comparó su venida como la venida de un ladrón a casa, que se ingresa o se mete o quiere asaltar, ¿verdad? Esto no significa que Jesús vendrá en secreto, sino que vendrá rápidamente y velozmente en el momento menos esperado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo un ladrón va a venir a nuestra casa, entonces no estamos preparados. Y de la misma manera, Jesucristo no es que vaya a venir en secreto. Lo que Él va a venir es de que no vamos a estar preparados. Pero si sabemos y a diario nos vamos preparando, la realidad es de que no importa si va a ser hoy o si va a ser mañana. Cuando yo estaba pequeña, mis papás se fueron a vivir, yo soy de Guatemala, ellos se fueron a vivir a Estados Unidos. Y yo no sabía cuándo ellos iban a regresar, pero la realidad, les digo, es de que yo siempre estaba ansiosa por la venida de ellos.
Siempre estaba como preparada, queriendo saber cuándo iban a venir. Y la realidad es de que cuando una de las veces, porque fue varias veces, una de las veces que vinieron, yo recuerdo y tengo muy presente, yo estaba en la segunda parte en el segundo piso de mi casa, estaba trapeando, estaba limpiando, cuando me dice alguien abajo, viene papi, qué alegría. Y lo mismo tiene que ser para nosotros con nuestro Señor Jesucristo, estar preparados, porque Él va a venir de repente. Claro, nos ha dado señales, nos ha dicho que estemos atentos, que oremos, que estemos preparados, y todo eso va a hacer de que nosotros estemos listos para ese gran día. Ahora, dado que vendrá inesperadamente, ¿qué consejo nos da Jesús en el libro de Mateo 24:44? Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparado para la venida de Jesús significa estar fervientemente deseando y estudiando, obviamente, ¿verdad? Su venida implica que nuestro corazón anhela su regreso. Eso incluye una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo la sabemos? Por medio de su palabra, leyendo la Biblia, por medio de oración. ¿Cómo lo amamos? Tiene mucho que ver, obviamente, y entonces anhelamos estar con Él por toda la eternidad. Si ustedes se ponen a pensar, para aquellos que tal vez son casados o que tienen novios o novias, cuando uno se enamora por primera vez, su primer amor, ¿qué sucede? Quiere hablar con la persona todo el tiempo, quiere hablar de la persona siempre, y es aquello constante, aquel deseo de estar con esa persona. Así es el amor a Cristo. Él es nuestro verdadero primer amor. Y entonces viene a nuestro corazón, a nuestra mente, y nosotros estamos siempre con el deseo de ir y buscar y leer la palabra y saber cuál es la voluntad de Él. Cuando nosotros amamos a alguien, el esposo, el novio, la mamá, el papá o quien sea, queremos hacer lo que a ellos les gusta, no porque nos obliguen, sino porque nos nace del corazón. De la misma manera, cuando amamos a Cristo y vemos en su palabra, queremos hacer su voluntad, no porque Él nos lo exija, sino porque nos nace. Somos salvos por gracia, fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese amor que se desarrolla en nosotros es lo que hace que estemos dispuestos a querer hacer su voluntad. Ahora la pregunta grande es, ¿estaremos listos para ese gran día? Ahora la pregunta para ti que escuchas o que ves, ¿te gustaría dar tu vida a Cristo? Si te gustaría dar la vida a Cristo, no lo dejes para mañana. No digas mañana lo hago. No sabemos qué va a traer el mañana. Este es el momento. Este es el día. Y mi oración es que nuestro querido Padre Celestial tome nuestras vidas, que se las demos completamente, para que Él pueda dirigir por medio del Espíritu Santo. Y que nuestra vida sea completamente suya, ya que el deseo de Dios es salvarnos. Y somos salvos en nuestro Señor Jesucristo, que es quien dio su vida por nosotros. No somos salvos por nadie más. Él es el único que interviene y que fue mediador entre Dios y nosotros. Él es el puente, el acceso para poder llegar nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a hacer una oración. Padre nuestro, gracias te damos por este momento en el que hemos podido abrir tu palabra y saber en realidad cuál y cómo es que tú vas a venir de regreso en una segunda venida. Agradecemos tu amor, tu dedicación para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que nos amas con amor eterno. Y te agradecemos grandemente esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.